Fijaos lo importante que es tener educación financiera y decir, madre mía, qué tremenda la caída que estamos viendo en los mercados. Efectivamente, es una caída importante que lo vemos aquí en el S&P 500, el descenso que estamos viviendo. Una corrección que tenía que llegar en algún momento. La duda es, y la cuestión sobre esta caída, ¿genera oportunidades de inversión ya? ¿Es la última llamada al inversor para decir, quiero seguir aprovechándome la tendencia alcista de cara al final del 2024? ¿Nos subimos ya al barco? ¿Aprovechamos esta tendencia si queremos hacer market timing? Pues hay varios factores a tener en cuenta que os voy a explicar, por los cuales quizá pueda ser un buen momento. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y las claves de la semana, como siempre, las claves, lo que considero más importante de esta semana en términos de economía y de mercados. Lo decía antes, para los nuevos que os unáis, también para los que veáis esto desde YouTube, que sé que sois muchos, tengo la voz un poquito tocada. Porque bueno, por motivos futbolísticos básicamente, porque ayer estuve en el Bernabéu en el Clásico, fue un final apoteósico, mis respetos máximos a los que seáis aficionados del Barça, a los que sois del Madrid, por supuesto, pues comparto vuestra alegría, comparto también la tristeza porque sé lo que se siente cuando pasan cosas como lo que pasó ayer, si sois del equipo competidor, en este caso del día de ayer del Real Madrid, así que abrazos todos. Aquí no estamos para discutir de fútbol, pero sí de economía. Lo digo porque si me notáis la voz un poquito más para allá que para acá, tiene motivo esto. Pero encima, bueno, tengo doble alegría en el día de hoy. Y os lo quiero decir antes de comentaros la primera clave de la semana, que la primera clave tiene que ver con el movimiento del S&P 500 y la posibilidad que estemos generando una gran, importante oportunidad de invertir ahora mismo con las correcciones. ¿Qué dicen los analistas técnicos de Wall Street, los diferentes parámetros, amplitud de mercado, estadística, estacionalidad, año electoral, comparativas diversas? ¿Sería un buen momento con esta caída para entrar en el S&P 500? Pues lo vamos a comentar en esta primera clave. Ya sabéis que comento 5 claves, pero la primera va a ir de todo esto y el momento escrupuloso en el que estamos, también teniendo en cuenta el nivel de liquidez, que ya sabéis que la liquidez lo es todo. Pero antes de esto ya sabéis que, bueno, doble motivo de alegría decía, 1, el partido de ayer, y 2, es que hoy he tenido la ecografía de la semana 12, estoy muy contento con este tema porque nos han descartado cualquier tipo de patologías que pueda haber, problemas cromosómicos, etcétera, entonces estoy súper contento, la verdad. Cada vez que se van descartando riesgos en esto del embarazo y bueno, pues toda la evolución, pues estoy muy contento y lo quiero compartir con vosotros. Y quiero compartir esto ligándolo a la inversión porque a través de mis redes sociales, y lo he dicho tanto en Twitter como en Instagram, como en todas mis redes, que quiero empezar a invertir pensando en el bebé que está de camino. Y aquí siempre comparto lo que hago en Trade Republic, que es la plataforma que yo utilizo para invertir a largo plazo y donde puedo generar ese plan de ahorro a largo plazo para mi futuro bebé. Porque hay 2 métodos de invertir a largo plazo. Si tenéis hijos, esto os interesa. O si estáis en proceso de tenerlo. Esto os interesa. ¿Por qué? Porque tienes 2 maneras de generar un plan de inversión de ahorro para tus hijos. 1, abriéndole un plan a su nombre. Lo que pasa es que pues está a su nombre, básicamente. Entonces el control del dinero lo puede tener en todo momento, siempre cuando sea mayor de edad, y cuando sea menor, pues con tu autorización. Pero aún así, claro, mucha gente dice, pero fiscalmente esto interesa. En realidad fiscalmente es igual porque si tú le haces aportaciones periódicas a tu hijo a un plan de inversión, también computa como una paga computa y debe tributar fiscalmente. En términos legales hablo. Y la segunda alternativa, básicamente, es abrirle un plan de inversión a tu nombre y traspasarlo cuando cumpla 18 años. O cuando cumpla 20, o cuando considere el padre, la madre, que pueda hacerlo. Y entonces tiene el control absoluto, ahí sí, porque además está tu nombre, hasta que tú consideras que debes dejar ese control. Yo voy a optar por esta segunda vía, y esto me lo permite hacer Trade Republic, claro, hacer estos planes de inversión a largo plazo. Y de hecho, yo voy a invertir en 2 activos, esto no es ninguna recomendación de inversión, sino lo que yo voy a hacer, ¿vale? Y ya os digo que estoy súper contento con que todo va bien, ojalá todo siga yendo bien, tocamos madera aquí, ojalá todo siga yendo bien, pero yo voy a empezar a hacer y a compartirlo con vosotros hoy, una de las aportaciones recurrentes que voy a hacer, que es al MSCI World, y vamos a buscar aquí las diferentes posibilidades, porque otra de las aportaciones que voy a hacer es a un ETF de renta fija global. Quizá en menos cantidad,
porque se puede arriesgar más en este caso, pero sí que quiero pues machear un poco ese riesgo con parte de renta fija. Quizá hagamos un 60-40 dentro de las aportaciones. Vamos a ir al Core MSCI World en dólares, luego ya sí que tenemos que cambiar de ETF, lo haremos. Y vamos a ir, fijaos en la plataforma de Trade Republic, aquí lo vemos en ahorra con regularidad. Aquí lo tenéis abajo, ¿vale? En la plataforma. Ahorra con regularidad, le damos a crear plan y hacemos una aportación mensual. Voy a hacer una aportación mensual. Ponemos mensual, ponemos que nos la apliquen a principios de mes y vamos a poner una aportación de 100 euros, ¿vale? Ponemos una aportación de 100 euros y ya está, clicamos y ya está creado el plan de inversión. A partir de ahora, fijaos lo fácil que es, muy sencillo este activo, el Core MSCI World USD. No es una recomendación, es lo que yo he hecho. Pero yo creo que es interesante porque vas a hacer DCA, aportaciones periódicas, y ayer vi una calculadora de interés compuesto. El MSCI World en dólares genera una rentabilidad promedio desde su histórico, desde siempre, del 9% anualizado. Con aportaciones periódicas de $100 a este ritmo, ¿no? A un 9% anualizado, quiere decir que cuando cumpla 18 o de 18 a 20 y tantos años tendrá entre 30 y 50 mil dólares de ahorro. Con lo cual yo creo que merece la pena bastante por ese poder del interés compuesto. Si vas haciendo aportaciones poco a poco y luego pues macheándolo con la renta fija. Así que yo creo que os interesa bastante, tanto los que tenéis hijos ya como los que los vais a tener, como es mi caso. Y os pasa Chris por el chat el enlace a la plataforma para que podáis hacer algo así, similar a lo que yo estoy haciendo. Yo creo que merece bastante la pena. Y si veis esto desde YouTube, también lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Tenéis ahí mi enlace personalizado para que cliquéis. Oye, pues ya que os cuento esto y estoy dando mi imagen, ¿no? Y haciendo lo que voy y compartiendo a nivel patrimonial lo que voy a hacer, y ya que pongo la cara, ¿no? Y utilizo esta plataforma y mi dinero para ello, pues si lo hacéis a través de mí, yo os lo agradezco. Así que tenéis ahí el enlace para que os podáis descargar la plataforma, empecéis a gestionar estas aportaciones periódicas, porque el tema de la jubilación está jodido, ¿no? Perdonadme la expresión, sino lo siguiente. Pero vamos, eso, la felicidad con respecto a todo esto. Y esto lo voy a ligar con la clave número 1, que es el comportamiento actual de los mercados. Fijaos lo importante que es tener educación financiera y decir, madre mía, qué tremenda la caída que estamos viendo en los mercados. Efectivamente, es una caída importante que lo vemos aquí en el SP500, el descenso que estamos viviendo. Una corrección que tenía que llegar en algún momento. La duda es, y la cuestión sobre esta caída es, ¿genera oportunidades de inversión ya? ¿Es la última llamada al inversor para decir, quiero seguir aprovechándome la tendencia alcista de cara al final del 2024? Última llamada, como los trenes, como los aviones. ¿Nos subimos ya al barco? ¿Aprovechamos esta tendencia si queremos hacer market timing? Pues hay varios factores a tener en cuenta que os voy a explicar, por los cuales quizá pueda ser un buen momento. Fijaos lo que os estoy diciendo, pese al componente macro, pese a los ruidos que hay de fondo, pese a Irán e Israel, oye, a lo mejor sí que es un buen momento quien quiera hacer market timing para decir, vamos a subirnos a este barco si no nos hemos subido ya o no estamos. Y os voy a decir por qué. Punto número 1. Vamos a tener en cuenta el factor que ha llevado en gran medida a las caídas de los mercados. Y el factor número 1 se llama liquidez. Siempre hemos dicho que al drenaje de liquidez, caída del SP500. Observad este gráfico que también compartía TradingView, en el que se observa que a momentos de retroceso de liquidez, el mercado tiende a caer. Mirad, retroceso de liquidez, caída del mercado, retroceso de liquidez, caída del mercado, retroceso de liquidez, caída del mercado. Y aquí vemos retrocesos de liquidez, ciertas correcciones, y en este momento fijaos la caída tan fuerte de liquidez y cómo el mercado lo refleja. La liquidez influye bastante y sabíamos que en abril había parte de liquidez por parte del Tesoro que se iba a ir yendo por el desagüe. Ahora bien, ¿va a desaparecer de cara al futuro la liquidez? No, y menos aún teniendo en cuenta el proceso electoral, a menos que el mercado de la deuda dé un susto, se generen turbulencias en la banca regional, cuestiones que pueden alterar severamente el devenir de los mercados, el comportamiento de las cotizadas y las compañías. Si nada de esto no aparece, insisto, esto hay que tenerlo en cuenta, pero si nada de esto no aparece, la corrección y la vuelta de la liquidez puede ser un factor muy potente para la bolsa de cara al final de año. Punto número 1, la liquidez dentro de esta clave primera, que es la situación de los mercados, que me parece interesante. Mirad la corrección, claro, es que ya tocaba. Una corrección del 10% no se veía en mucho tiempo. Hay que remontarse a 2022. Punto número 2. Claro, ¿qué explica la caída de ahora? Observad el modelo de BNP Paribas que os compartía en todas mis redes, que lo que estima este modelo estadístico es la probabilidad de tener una caída del 10% en el SP500. Y lo que observábamos es que llegó a una probabilidad, según este modelo, de más del 90%.
Lo veis ahí, ¿no? Más del 90% de posibilidades de caída. Desde los años 70 no veíamos esa posibilidad de que el SP500 corrigiera un 10%. Y dices, joder, si corrige un 10%, esto es el apocalipsis zombie, ¿no? Huimos del SP500 y a otra cosa mariposa, ¿no? Por cierto, Kiri PDG, muchas gracias por esa suscripción, te mando un abrazo enorme. Pues no. ¿Por qué? La tendencia estructural es alcista, la liquidez va a volver a pivotar a los mercados si todo sigue su curso en años electorales, y hay factores estacionales y estadísticos que respaldan esta situación y que pueden sanear el movimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en el programa en directo que la amplitud de mercado y la concentración de valores era negativa de cara a ver una corrección? Lo hemos dicho en incontables ocasiones. ¿Qué ha ocurrido? Pues esa amplitud ha restado y lo podemos ver reflejado en que Nvidia se mete un castañazo el viernes del 10%, tumba el Nasdaq, tumba el SP500 y se la pidan 200 y pico mil millones de dólares en un día solo en una compañía. 200 y pico mil millones de dólares. Claro, la amplitud de mercado corrige, retroceso de los índices, retroceso de la renta variable, pero saneamiento del mercado de cara al largo plazo. ¿Y a qué me refiero con saneamiento del mercado? Observad cómo la amplitud de mercado y la concentración ha mejorado bastante con estas últimas caídas. Esto es positivo para la bolsa. Lo hemos dicho muchas veces que cuando dijéramos que hay factores positivos, los diríamos. Si mejora la amplitud de mercado, si la liquidez vuelve y con el factor añadido que vamos a comentar ahora, que es la estadística, oye, ¿por qué no vas a coger el teléfono de la última llamada y decir, oye, sí, cojo el vuelo, me subo al barco de la bolsa hasta que me pueda subir? Ojo, no estoy diciendo me voy a subir eternamente. Estamos hablando de hacer market timing. Y si haces market timing y viendo si consolida este movimiento, puede ser buen momento. Creo que se entiende la comparativa que estoy haciendo. Si lo que buscas es sentarte ahí en el asiento y decir, invierto ahora y vendo en 2025 en algún momento, pues no, en realidad nadie se sabe a dónde puedes tirar, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento de 2025 te comes un drawdown de un 30 o un 40%, si viene una recesión económica, por ejemplo. Estamos hablando de tendencias de medio plazo y de tendencias estructurales dentro del índice. ¿Se ha perdido cierto momento alcista en el SP500, en el Nasdaq y en el Dow Jones? Se ha perdido cierto momento. Precisamente esa pérdida de cierto momento alcista puede crear un momento de entrada, puede ser. Eso es lo que estamos debatiendo. 1, mejora la amplitud de mercado. 2, la liquidez. A partir de mayo-junio puede volver con fuerza al mercado y más aún teniendo en cuenta el proceso electoral en el que generen unas emisiones de deuda todavía más importantes. Son hipótesis los que estamos tratando. Y 3, dentro de esta primera clave, los factores estadísticos, ¿no? Primero, amplitud de mercado. Mirad cómo mejora la amplitud de mercado, el descenso de la amplitud de mercado. No veíamos ese descenso hay que remontarse antes del 2023. Buena señal. Mejora de amplitud de mercado, caída de la concentración de valores, es buena señal para tomar cierto impulso hipotético, ¿de acuerdo? Y lo que os decía, amplitud de mercado. Observad el volumen de acciones por encima de la media de 20 sesiones y por debajo, y por encima de la media de 50 sesiones y por debajo. Mirad las fechas aquí y observad la evolución. Esto es el 22 de abril. El día de hoy. 1202 por encima de la media de 20 sesiones. 1125 por encima de la media de 50 sesiones. La cosa está claro que hay que tener en cuenta los procesos, ¿no? Y cuando, no, es que el mercado tal, bueno, pues si miramos el mercado con más amplitud y esa amplitud puede ir mejorando y nos vamos olvidando de los grandes nombres y nos centramos en las compañías que no tienen tanto peso dentro del índice, pero que pueden hacerlo relativamente bien, pues ahí podemos sacar un poquito de tajada, quizá. Esto lo comentamos como algo educativo, divulgativo, y si alguien quiere cogerlo bien, y si no, pues me puedo equivocar también, ¿eh? Pero que como contexto interesa, ¿no? Y la parte estadística, que es el tercer punto, porque podemos sustentar todo esto. Observad la conversación que tuve con mi buen amigo Ryan Dietrich, que ha pasado por el canal 2 veces y con el que me mensajeo ya habitualmente vía correo electrónico y vía Twitter y demás, y que le preguntaba si estadísticamente en abril, cuando teníamos un mes de marzo, bueno, cuando teníamos más bien un mes de abril negativo, ¿qué pasaba después? Y él decía, Scott Church ha hecho un trabajo al respecto y a ver si nos puede decir que él piensa que es alcista. Y dice, efectivamente es alcista, ¿no? Cuando tenemos un abril negativo, el año termina muy bien. Observad, un abril negativo, generalmente viene un mayo negativo, levemente negativo, un junio algo negativo, y luego, bueno, positivo julio, negativo agosto y septiembre, pero el último trimestre muy fuerte estacionalmente. Con lo cual, si hemos comprado o en mayo o en abril, si hemos comprado en abril o en mayo, por términos estadísticos, pues a final de año vamos a tener un buen comportamiento. Vamos a tener un buen comportamiento en términos estadísticos. Me parece muy interesante. Gisela, que dice que le parece muy interesante el gráfico, a mí la verdad que también. Seguimos con el análisis.
con respecto a esta parte estadística, hay otra que compartía Ryan Dietrich sobre estacionalidades, ¿no? Y lo que suele pasar también en los años electorales, en la previa electoral. ¿Cuál es el comportamiento promedio? Mirad, ¿qué suele hacer el SP500 después de un buen comienzo de año en un año electoral, en una previa electoral? El comportamiento suele ser ultra alcista, ¿eh? El comportamiento suele ser absolutamente alcista. Ahí lo tenemos. La media es la línea naranja y lo hemos clavado. Ahora hemos tenido esta corrección y es normal ver correcciones promedio hasta junio. Justamente lo que hace Scott Chart, lo que os comentaba. Y a partir de junio, recuperación. Hasta un 12,75% de media en el conjunto del año. Entonces, teniendo en cuenta este gráfico y teniendo en cuenta la corrección que ya se ha producido, que es más de la media, de la habitual, quizá pueda caer más, por supuesto. Ahora bien, la estadística está a nuestro favor para que a partir de este punto pueda haber cierta recuperación. Por eso digo que de un enfoque corto, medio plazo y con los niveles de sobreventa tan fuertes que hemos alcanzado, que hemos pasado ya a un nivel de miedo extremo en los mercados, bueno, extremo no, pero cierto miedo en los mercados sí, pues oye, a lo mejor hay que ir un poco a la contra, porque ahora todo el mundo está que si Irán, que si peligros, que si la inflación y demás. Y yo creo que la inflación que es un peligro y es el camino que se ha elegido, sí, pero que el hecho de que haya inflación y la Reserva Federal mantenga los tipos de interés más altos por más tiempo, no cambia en realidad el esquema de fondo que hemos visto en la renta variable hasta ahora, tampoco. Hemos tenido inflaciones del 6, del 5, con un proceso, es verdad que como en un proceso descendente, ¿no? Y el mercado se ha recuperado. ¿Cuál sería el momento en el que esta tesis desaparece? Que esto me parece importante también comentároslo. ¿Cuál es el momento en el que esta tesis desaparece y dices, bueno, si esto es punto de entrada y que dices, bueno, limitamos pérdidas, ¿no? Porque igual cae de más y limitamos pérdidas. Yo os digo mi opinión personal. Yo creo que si tenemos una inflación superior al 5%, de repente que sube esporádicamente de aquí al verano y se nos va después del verano a niveles por encima del 5%, entonces la bolsa sí que puede meterse un castañazo importante. Porque ahí incluso no serían descartables subidas de tipos de interés en un escenario en el que la inflación se va al 5,5 o 6%, por poneros el ejemplo. Eso es muy poco probable a día de hoy. Pero si la inflación se mantiene en torno al 4 y pico, así, es un problema para la Fed, pero lo que va a hacer es mantener tipos, no va a subirlos más. Y va a decir, bueno, pues lo vamos a controlar con los tipos altos e igual, más a futuro, drenamos liquidez. Nos sentamos con el tesoro y vemos qué hacemos. Pero mientras la inflación se mantenga por debajo del 5%, y el contexto actual de mercados siga igual, es positivo para el SP500. Me decías Malotru por aquí, dices, ¿piensas ampliar en el SP500? Yo sabéis que reduje mi posición en SP500 en los 5.100 y pico puntos y estoy al borde de reentrar. Voy a intentar esperarme un poquitín, ¿vale? Voy a intentar esperarme un poquitín a ver si consolida y esperarme, ¿no? Igual puedo pescarlo a 4.800, pero si no, sobre los 5.000 no lo veo mal. Sobre los 5.000 no lo veo mal para volver a entrar. Y fijaos el spread ya que me he ganado ahí. Si puedo entrar a los 4.900 o 4.800 me parece interesante, me parecería interesante. Pero bueno, es mi bueno, y esto en cuanto a los temas estadísticos, pero la estadística y las muestras son caprichosas. Bespoke Investment, que me gusta bastante seguirlo, hace una comparativa de el crash del 87 del lunes negro con la situación actual. Dice que se está repitiendo un patrón similar en el que en abril empieza un descenso y que después del verano, y es que cuadraría con lo que hemos visto, tendríamos una subida importante y luego pues desplome. Eso es lo que pasó en 1987. Yo creo que esto es muy aventurado decirlo. Esto me parece chartismo, me parece curioso, me parece que a nivel estadístico pinta muy bien y es interesante que os lo traslade, pero las historias son diferentes y hay que tener en cuenta otras cosas. Que se está inflando o que se está inflando mucho la bolsa con componentes burbuja, estoy de acuerdo, pero aquí atisbar a que el gráfico va a hacer exactamente lo mismo, no. Ya vimos gráficos parecidos del 2022 haciendo comparativas con 2008, con 1939, con la Segunda Guerra Mundial. Entonces es difícil, ¿no? Este año parece que el Sell in May and Go Away no funcionaría porque estamos en año electoral. Y de hecho este año incluso puede funcionar el compra en mayo y vende a final de año. Sí, seguimos los patrones estacionales que hemos visto aquí, en el gráfico de Scott Charts. Fijaos la estacionalidad cómo funciona en años como el que hemos tenido ahora de un abril negativo, mayo negativo, junio negativo, julio positivo, agosto y septiembre negativos, pero el último trimestre potente, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué punto entras y sales, pues hay que hacer cada uno los cálculos. Pero bueno, ya os digo, esto simplemente son datos y sin más. En fin, clave número 2.
Y la clave número 2 tiene que ver con las salidas masivas que se están produciendo en bonos. Parece que con los tipos más altos por más tiempo, precisamente, los gestores de fondos han dado marcha atrás y han dicho, uy, que meto el dedo en el cepo y me lo pillo. Y sobre todo bonos de duraciones largas, que yo tengo una estrategia ahí en una duración larga que ahora medio corregido y empieza a ir un menos 4%. Lo tenemos, a ver, tenemos aquí, lo hemos enseñado antes. Fijaos cómo, a ver si me voy a cartera. Ahí tenemos las posiciones, lo veis aquí, ¿no? Lo voy a hacer grande. El fondo de tecnológicas de China, casi un 9%, pero la estrategia nefasta a día de hoy de los bonos a 20 años para que mi idea era venderlo con un 10%, así, y con un 10% de pérdidas, me pongo de margen. Si pierdo un 10, hasta luego. Pero yo quiero venderlo en 3 y pico. Quiero venderlo en 3 y pico, sacarle un 10 o por ahí, o un 8 y venderlo. Pero bueno, es una estrategia que ya os dije que era muy arriesgada. Pero lo que voy con el tema de los bonos, que al igual que yo, para hacer algo de trade y jugar al precio del bono a través de un ETF en este caso, y no es una recomendación, sino es algo que yo he hecho y que cada uno que trace sus estrategias, tenga mucho cuidado y que las rentabilidades pasadas tampoco garantizan las rentabilidades futuras y que tiene que tener prudencia, ¿no? En este caso. Pues, ¿qué ocurre con todo esto? Que los gestores están diciendo no queremos ver ahora mismo bonos y volvemos a salir. Hay que remontarse a julio del 2003, ahí es nada, para ver una apuesta en bonos mensual tan decreciente por parte de los gestores de fondos como la que tenemos ahora mismo. Es impresionante. ¿Y esto por qué es? Por los tipos de interés más altos que cambia el Montoya. Dices, no eres el único que pierde con bonos, que yo también estoy, pues te entiendo, querido amigo. Con duraciones cortas me está yendo fantástico, porque vas al vencimiento y te olvidas y hasta luego. Pero con duraciones largas, bueno, pues eso, tenía su riesgo. Ya lo dije que tenía su riesgo y bueno, mientras no me dé un menos 10, yo sigo ahí dentro. Y observad cómo la venta tan importante en los bonos, ¿de acuerdo?, se refleja en el high yield. Mirad el high yield corporativo, como los gestores de fondos también están diciendo cuidadito con todo esto. Y no ya solo los gestores de fondos, sino que Bank of America lo que comenta es que el high yield vuelve a estar bajo presión. ¿Por qué? Porque parecía que había hecho cambiado de tendencia, pero aquí ha hecho una resistencia súper importante y otra vez puede volver a caer. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues a que, debido a la mayor inflación, el mercado vuelve a distorsionarse. Y en especial el mercado de la deuda, que es muy sensible a los tipos. Entonces estamos viendo una situación en los bonos bastante interesante y que hay que seguir vigilando o observando con mucho detalle cuáles son las expectativas de los tipos, qué es lo que puede generar el recorrido en una dirección u otra para los activos de renta fija. Observad o mirad si esto es tan relevante, que Bank of America dice que es una espiral peligrosa y que puede que los tipos no bajen este año. Ya no que bajen un punto, o un punto no, 25 puntos básicos una vez, sino que no baje. En el último informe dicen, la economía no puede parar, los sectores todavía parecen inmunes a los aumentos de tipos, los consumidores están fuertes, las empresas tienen 7 billones de dólares en cash, que me imagino que serán billion, y el Congreso no puede dejar de gastar. Y con este esquema, la economía crece y los tipos se tienen que mantener altos porque hay peligro de que la inflación se vaya de madre de nuevo. Y esto lo comentamos habitualmente en todos los análisis que hago y pues por ejemplo en todos los papers que comparto a través de mi comunidad de Discord, donde ya sabéis que ahí os informo en tiempo real de la economía y los mercados y que os invito a que os unáis, tanto si lo veis desde aquí como si lo veis en YouTube. Lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo también el enlace a Discord. Por aquí os lo ha pasado el bot y además os lo está pasando Chris y los habituales decir, oye, uníos a Discord, que merece mucho la pena. Comentadlo por aquí, también en YouTube, ¿no? Los que seáis de mi comunidad, decir, oye, yo estoy en Discord, ¿no? Dejádmelo ahí en comentarios, que yo también ahí veo que me es de utilidad todo lo que compartes por ahí. Me gusta saber vuestro feedback en eso. Pero a lo que voy es que esta segunda clave, que es las caídas masivas en los bonos y cómo la tensión puede seguir, es cierto, en la parte de renta fija y sobre todo en las duraciones más largas, tiene mucho que ver con la tercera clave que os quiero comentar y que además analicé en mi último post de la newsletter, que es la inflación frente a las expectativas de crecimiento. Cómo efectivamente va a haber un mayor crecimiento económico, pero a costa de un aumento mayor de los precios o una inflación anómalamente alta o más bien lejana del objetivo de los bancos centrales, de la Reserva Federal y del Banco Central habitual. ¿Qué contexto tenemos ahora mismo? Los modelos de Société Générale lo que nos están diciendo es de una probabilidad muy alta de recesión económica que trazaban durante todo el año pasado y el anterior a expansión. El Global Leading Indicator que ellos utilizan dentro de sus modelos dicen, nos vamos a expansión, hay más crecimiento. ¿A costa de qué? De una segunda ola de inflación o una potencial segunda ola de inflación. Esto es con lo que hay que jugar ahora mismo. El riesgo pasa de recesión
a oleada de inflación. Ese es el riesgo que estamos teniendo ahora mismo. La recesión parece que está más en el cajón, que hay más posibilidades de que sea o que se produzca el final del ciclo en 2025, quién sabe, pero con unas mayores probabilidades de que los precios se nos vuelvan a ir de madre. Ese es el contexto que tenemos actualmente. Bien, no recesión de momento, es efectivamente más expansión económica, pero a costa de un mayor nivel de inflación. ¿Por qué hay un mayor nivel de inflación? Porque el trabajo está aguantando a un mayor nivel mayor tasa de actividad en Estados Unidos, menor tasa de desempleo, es más capacidad de consumo, más capacidad de gasto, fuerte demanda, oferta más o menos similar, oferta y demanda, precios suben. Precios suben. En el último informe de Bank of America, que hacía el estudio de la evolución de la inflación a futuro, lo que nos dice, esto lo hemos dicho otras veces, es que una inflación promedio del 0,3% en los próximos 6 meses, 0,3% en los próximos 6 meses, lo que se nos va es al 3,9%. Y al 0,4% mensual se nos va al 4,8%. En los últimos 2 meses hemos tenido una inflación del 0,4% mensual. A ese ritmo nos vamos casi un 5%. Si se reduce el ritmo, nos vamos por encima del 4. 4,5%, 4,3, más o menos. Esto es una cuestión matemática, no lo dice Héctor Chamizo, no lo digo yo, lo dicen los cálculos matemáticos. Si vamos al ritmo que estamos yendo ahora de evolución positiva de la inflación sube. Y si ves la inflación subiendo, quiere decir que habrá crecimiento económico importante. O crecimiento o recesión. Quiero decir, o crecimiento con inflación o recesión con la inflación controlada. Esto ahora mismo es lo que tienen los bancos centrales, el debate, ¿no? Principal. Que pensaban que lo iban a esquivar y ahora ya el Goldilocks empieza a desaparecer un poquito de las... Porque ven que... Cuidadito con la inflación. Aunque todavía dicen que es un bache en el camino, ojo. Decían que la inflación era transitoria, ¿eh? En 2021 decían que la inflación era transitoria. Oye, llevamos 21, 22, 23, 24 y casi 25. Inflación transitoria ya de 4 años. Yo no sé, ¿eh? La transitoriedad, cada uno que se la haga mirar. Y ahora es un bache en el camino. Vamos a ver el bache en el camino. Vamos a ver el bachecito en el camino, ¿eh? A ver cuánto se amplía. Que está muy bien, que sí, crecimiento económico, pero si es a costa de más inflación, el ciudadano estadounidense está así, le han matado, como una película de terror. Le han clavado aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué elegimos a costa de qué, ¿no? O sea, hay que tener mucha cabeza fría, mucha mente fría para tomar las decisiones en cuanto a política monetaria y su afectación, en cuanto a política fiscal y su repercusión. También. Ok, vale, tenemos más crecimiento, pero a costa de que la inflación tenga riesgo de repuntar, ¿no? Por eso digo inflación versus crecimiento, que es la tercera clave que me parece muy interesante porque uno de los datos macro más importantes de esta semana es el PCE, entonces es interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Fed, ¿dónde va a poner uno de sus focos principales? Más allá del PCE, que evidentemente, claro que sí, ¿no? Y el peso que tiene durante todo el proceso que estamos viendo de riesgo de repunte de inflación. El crecimiento del porcentaje de salario por hora trabajada. Ahora mismo está en el 4 y pico %, la tendencia es descendente. Ahí lo tenéis. ¿Veis cómo la tendencia es descendente desde el 2022? Subió hasta por encima del 5% y ahora está en el 4 y pico. El crecimiento salarial a día de hoy está por encima de la inflación. Pero lo que dicen las instituciones monetarias y cuando hablo con expertos de Wall Street, lo que te comentan es, la tendencia es descendente, si diverge hasta el 3 y pico % y se alinea con la inflación, el riesgo es menor. Ahora bien, como se quede anclado en el 4 y pico % e incluso con riesgo de que esto repunte, entonces oleada 2.0. Entonces, ola 2.0 de inflación. Ya está, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces, esto es muy vital para la determinación de la Fed. No tenemos dato de inflación esta semana, pero sí tenemos el PCE, ¿no? Que es el medidor preferido de la Fed para ver la evolución de la inflación. Cuidadito con la evolución de los salarios. Es lo que os digo, cuidadito con la evolución de los salarios. Pero también, y ligado al tema del crecimiento, ¿por qué también está creciendo todo y tenemos una tasa de paro estable? Y esto es una de las razones por las no recesión de Estados Unidos, por las cuales no se ha producido un decrecimiento económico en el país norteamericano, y es cómo las empresas se quedaron atrapadas en intereses ultra bajos a través de bonos de vencimientos más largos, con lo cual se han endeudado a mucho plazo y a tipos muy bajos, y esto pues ha evitado la posibilidad de un aterrizaje forzoso hasta este momento. Bien, esto es un punto que de momento es positivo. El tema es cuando haya que acometer esas refinanciaciones de deuda. Pero sobre la base, insisto, hay que mirar con mucha atención
lo que hemos visto anteriormente. Salario por hora y, por supuesto, inflación mensual. Evolución de la inflación mensual. Esto os lo conté, lo tenéis por aquí, os lo paso por el chat. Para los que no estéis, os tenéis que suscribir a mi newsletter, que analizo las posibilidades de la segunda ola de la inflación. Es gratis mi newsletter, ya lanzaremos en su día algún servicio premium, pero de momento es gratuita. Y bueno, pues los que también estáis en YouTube, pues así sí tenéis acceso a ver este texto que he escrito, que lo hago todos los viernes, pues todos los viernes, sobre lo que me parece más interesante analizar. En este caso, comenté, analicé, informé sobre las posibilidades de una segunda oleada de inflación. Os lo veis y me dejáis vuestro feedback también, que me interesa saber qué pensáis. Bien, bueno, hasta aquí la tercera clave, que es inflación versus crecimiento. Pero vamos a la cuarta, porque decís, joder, Héctor, es que no has hablado ni de Bitcoin, que es el halving, que ya ha sido el halving, ¿no? Ni tampoco de Nvidia. Y quiero aglutinar las dos, ¿no? Porque las dos son activos muy vinculados al risk on, pero con diferentes conceptos. Nvidia está muy ligado a la temática de la inteligencia artificial. Bitcoin empieza a verse por parte de algunos inversores como cierta cobertura, ¿no?, de cara al largo plazo. ¿Lo es todavía? Yo creo que es un activo todavía muy ligado al risk on, aunque va a su camino, va a su marcha, va por su lado. Todavía hay mucha correlación con el Nasdaq, pero ¿qué estamos viendo en las últimas horas? Estamos viendo Bitcoin subir un 1,71%, después del halving hemos visto ese rebote, hay cierto elemento de positivo y bueno, pues creo, ya dije yo que por esta zona era quizá un momento de acumulación, sí. Nos creemos las tesis de que va a 80.000 y posteriormente a 100.000. Yo sigo teniendo posición táctica dentro de Bitcoin. No es una recomendación de inversión esto, sino es una idea personal, básicamente, y me puedo equivocar como el primero, es decir, no me hagáis ni caso, pero creo que es una zona de acumulación. Todo esto en mi opinión personal. Y con el halving en el horizonte, siempre en halvings, en momentos pre-halving, veíamos cierto elemento correctivo. Puede que esta vez sea diferente, porque lo que hemos visto en el pre-halving es subida. Entonces hay tesis que incluso Álvaro de María dice, bueno, igual hay ajustes que nos vayan a buscar ciertos niveles, quizá en 50.000, etcétera, niveles parecidos, ¿no? Y que a partir de ahí, pues a lo mejor ya otra vez Bitcoin tiene capacidad, pues, para buscar cotas que muchos están esperando, ¿no? Pero obviamente el halving es muy importante. Sigue habiendo flujos también hacia ETFs de Bitcoin, se ha reducido, ha habido algunas ventas. Y estas ventas, pues, presión vendedora, presión compradora, ¿no? Hay parte presión vendedora, parte presión compradora, y por eso hemos visto lateralización en este, y quizá acumulación si el ciclo de liquidez sigue estable. Bitcoin es un activo también muy ligado a los ciclos de liquidez, a los ciclos de energía también. Entonces, por eso digo que es potente, ¿no? Lo que podemos ver en los próximos meses. Sí se cumple la hoja de ruta, pero hay que vigilarlo muy de cerca. Esto con respecto a Bitcoin y el halving, que es la cuarta clave, junto con Nvidia. Y con Nvidia voy a tomar prestado un gráfico publicado a nuestro querido amigo JJ Montoya, habitual de mi comunidad de Discord, y que le tenéis que seguir 100% en su cuenta de X. Montoya, que lo sepas, te tienen que seguir, ¿eh? O sea, la propaganda aquí de cara a mi buen amigo Montoya. ¿Por qué es interesante este gráfico de la mesa de trading de Goldman Sachs? Porque lo que se observa es que Nvidia, que es la acción más importante o la que tenía un momentum más potente dentro del SP500, dentro de Wall Street, rompió la media de 50 sesiones y luego los $800, ¿no? Acelerando rápidamente el movimiento bajista, como comenta aquí nuestro querido amigo Montoya. Dice, las acciones de Nvidia extendieron la caída al 10%, borrando los 212.000 millones de dólares de valor. Esto es, haciendo la comparativa con el fútbol, yo os lo comentaba muchas veces. Si tenemos Nvidia dependencia o Nvidia dependencia, como el Barça tenía Messi dependencia o el Madrid Cristiano dependencia, corremos el riesgo de que si Nvidia se mete un tortazo, arrastre al Nasdaq, por supuesto, y también en gran medida al SP500. Entonces, eso es lo que vimos el viernes. Nvidia, recordemos, el viernes se metió un castañazo del 10%. Hay gente que igual dice, oye, oportunidad de inversión en Nvidia. Ya sabéis lo que yo opino de Nvidia. Me parece una impresión espectacular, pero muy sobredimensionada en sus ratios de valoración. Especialmente me parece que los márgenes de cara a largo plazo no me parecen creíbles. Creo que los tendrá que ajustar y que su escalabilidad tendrá un punto de no retorno, y por eso yo no hablo de Nvidia como una empresa en la que, bueno, yo no hablo directamente de empresas, ya lo sabéis que no lo puedo hacer porque soy comunicador y dicen que puedo entrar me comentan que tengo que decir que entro en conflictos de interés, etcétera, o en potenciales conflictos de interés, entonces no puedo hablar de empresas individualmente, lo hacemos de una manera divulgativa e informativa, pero de Nvidia jamás he hablado en términos, oye, los inversores lo están viendo, los expertos lo están viendo como muy positivamente. Quien entre, perfecto, porque se habrá forrado, ¿no?, tenerlo como una parte estructural de la cartera, pero pues corres riesgos de que tiene unas valoraciones muy altas y en cualquier momento esto te puede pillar los dedos. Entonces, semana clave para seguir vigilando Nvidia. Si nos vamos al contexto de mercado y buscamos aquí Nvidia para verlo en tiempo real, vamos a ver cómo se encuentra la cotización de Nvidia en el día de hoy
y es, pues intentando el rebote, ha rebotado mucho más fuerte y ahora deja una vela un poco regular. Una vela, no sé cómo la veis vosotros, los que también seguís análisis técnico, pero esta vela sigue mostrando dudas. Van a ser muy importantes los resultados empresariales. Presentó Taiwan Semiconductors y mostró un ajuste en el guidance, que es lo que ha penalizado, y un ajuste en sus métricas, y cualquier ajuste en el sector de los semiconductores, pues catapum chimpún, y ahí estamos, ¿no? Y eso socialmente. Pero bueno, clave seguir vigilando Nvidia, ver resultados empresariales y mirar todo este momentum, ¿no? Vamos a la quinta y última clave, mis queridos amigos, y es la agenda macroeconómica tan importante, relevante que teníamos en esta semana. Tenemos el martes los PMIs, tanto en Europa como en Estados Unidos, permisos de construcción en Estados Unidos, el jueves dato de paro semanal en Estados Unidos muy importante, datos del mercado inmobiliario que pueden marcar la tendencia también en el componente shelter de inflación en el país norteamericano. Y bueno, pues algunos datos como la confianza del inversor alemán, tenemos reunión del Eurogrupo hoy lunes. Bueno, muy importante la agenda macroeconómica, pero me quiero detener en el día clave de la agenda macroeconómica, que lo tenéis aquí en pantalla. Es el próximo viernes. Y diréis, Héctor, ¿qué pasa el viernes? ¿Qué narices pasa el viernes? Querido Héctor, pues que se publica el PCE, que es el medidor preferido de la Fed para establecer cuál puede ser el objetivo de inflación. Y dos, pues este camino es el que puede determinar qué puede hacer la Fed de cara, o el mensaje de la Reserva Federal de cara a la reunión del próximo 1 de mayo, que es la semana que viene. De mayo, un día muy importante, un día súper importante. Bien, PCE, ¿qué es lo que espera el consenso? Pues espera un PCE en el 0,3% mensual y que la tasa subyacente, lo veis aquí, caiga del 2,8%, vamos a marcarlo, vamos a dibujarlo, la subyacente caiga del 2,8% al 2,6% anualizado. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Mensual 0,3%. Esa es la clave siempre, ver el mensual. Esa siempre es la clave. Y anualizado, no subyacente, que repunte del 2,5% al 2,6%. Ojo con los ingresos personales, que es lo que os digo del gasto personal, el consumo personal y los personales, que es lo que puede marcar la tendencia de cara a pensar en espiral de precio. Pero vamos a irnos al nowcasting de la Fed de Cleveland, que es lo que me gusta seguir de referencia para ver estos datos, porque es el que más se suele aproximar a lo que tenemos. ¿Y qué espera el nowcasting de la Fed de Cleveland de cara al PCE? Pues cierto tono positivo, no os voy a decir que no, cierto tono positivo. Se espera un core del 0,31, que bueno, ahí estamos, y un 0,27. Es decir, que el redondeo no es que sea 0,33 y se redondea al 0,3, que es la cifra gorda. No, es que tendríamos un 0,27. Con lo cual, si tenemos un 0,25 o 0,24, esto es una sorpresa muy positiva para el mercado. Tener una sorpresa negativa sería ver un 0,36 en el PCE mensual y en el core PCE un 0,3. ¿Hay riesgo de que esto pase viendo los IPPs, etcétera? Bueno, cierto riesgo, pero yo creo que hay más posibilidad de que este dato lo tengamos en línea este viernes, más que con riesgo bajista. Igual que dijimos que la inflación, ya lo sabéis, yo intento analizarlo siempre de la manera más aséptica posible. En el último dato de inflación dijimos que corríamos el riesgo de tener un 0,4% y que eso montase un jaleo en los mercados importante. Ahora lo que tenemos precisamente es una posibilidad de estar en línea. Obviamente, si precisamente teniendo en cuenta que hay muchas posibilidades de tenerlo en línea, como salga un poco peor, se monta el jaleo padre ya. Si tenemos un dato del 0,30 y tantos no, tiene que ser, si tenemos un dato del 0,36, que sería un 0,4 en mensual, de mente, ¿no? Lo que pasa es que hay un margen, hay cierto margen, ¿no? Y sobre todo con los modelos de la Fed de Cleveland, pues parece que hay cierto margen. En las tasas anualizadas, ¿qué dice la Fed de Cleveland? Que nos vamos esto es el IPC, perdonad, que nos podemos ir al 2,7 y al 2,7 subyacente. Ojo que si nos vamos al 2,7, si los inversores se fijan en el mensual, si nos vamos a un 2,7, sí que es algo peor de lo esperado, sí que genera ciertas dudas, y un 2,7 subyacente también es peligro, ¿no? De hecho, si por ejemplo tenemos un 0, pongamos el ejemplo de que tengamos un 0,34, que en el dato bruto estaríamos hablando de un 0,3% por redondeo, ¿vale? Pues hay riesgo de que no sea un 2,7, sino que por ejemplo, si es un 0,35 y redondean a la baja, vamos a poner que es un 0,35 en vez de un 0,34, un 0,35 y redondean a la baja porque decimos, venga, somos guays y vamos a redondear a la baja. Hay más riesgos de que este dato, el anualizado, sea un 2,8. Y esto sí que es arriba las manos. Eso sí que es arriba las manos. Pero, bueno, pues ya os digo que el contexto base
es tener un 0,3 o un 0,26, ¿vale? En torno a todo esto. Ese es el contexto base. Y que nos lleve a un PC del 2,6 clavado y subyacente puede que sea del 2,6 incluso, 2,6, 2,7. Ese es el contexto. Por cierto, GP Suerte, muchas gracias por comentar por primera vez en el chat y a todos los que estáis comentando. Espero que os esté gustando este análisis que estamos haciendo, en este caso con la clave número 5 ya, y es los datos macro con el foco en el viernes en el PCE. Se publica el dato del PCE a las 2:30 de la tarde, hora española, hora centroeuropea, el horario centroeuropeo, vaya, el horario de Alemania, de España, de España peninsular me refiero. Un abrazo a todos los canarios, siempre digo España y me refiero a la España peninsular, pero vamos, es a la hora a la que se publica este dato tan importante. Entonces, yo creo que queda claro en las cifras que nos tenemos que fijar, son cuestiones matemáticas para ver cómo puede influir en los mercados y las repercusiones, tanto positivas, negativas, que podamos tener en relación con todo esto. Por cierto, Chavazo, muchas gracias por suscribirte al canal también, que lo he visto antes, y bueno, pues muchas gracias a todos por el apoyo. En fin, queridos amigos, yo creo que aquí queda claro las claves de esta semana. Por hacer el resumen, sigamos fijándonos en la amplitud. La amplitud de mercado, a medida que vaya mejorando, creo que puede ser positivo de cara a pensar en un horizonte de aquí a final de año en la bolsa. Creo que puede ser francamente positivo. Siempre he dicho que la amplitud reducida es mala de cara al medio plazo, pero que la amplitud o la mejora de la amplitud puede generar oportunidades. Me subo al barco ese. Creo que la amplitud puede mejorar oportunidades, puede crear, no mejorar, sino crear oportunidades. La estadística es favorable. O sea, la clave número 1 me parece que es muy importante para que la tengamos presentes como inversores y también en términos informativos pienso que os aporta bastante valor. Y luego, pues evidentemente, las salidas en bonos, la inflación versus el crecimiento y esa retórica que está imperando, esa narrativa de más inflación pero a costa más crecimiento para costa de más inflación, y luego los datos macro con ese foco en el PCE, que por cierto haremos programón aquí el viernes. Así que nada, que espero que os haya gustado por aquí. Si os ha gustado, dejadme vuestro comentario en YouTube, que siempre me interesa saberlo, cosas que queráis que analice, siempre me interesa saber cosas que queráis que analice, dejadme en comentarios, dejadme vuestro like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho, porque es un apoyo gigante que crezca el canal de YouTube. De hecho, los que lo veis esto en directo, os invito a que sigáis el canal de YouTube, a que dejéis vuestro comentario y dejéis vuestro like, porque así ayudamos a que el algoritmo diga: oye, Héctor Chamizo interesa, es guay. Y así vamos creciendo todos. Así que eso os digo, muchas gracias. Dejadme un momento que cambie. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el programa, gente. Os mando un abrazo titánico, gigante, enorme a todos por estar por aquí. Espero que, siempre digo lo mismo, ¿no? Que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, que sigáis viendo el canal, que siempre me gusta, que lo veáis y que seáis habituales. Navas de Tolosa, Carmen Dors, Jesús Pinazo, todos los que habéis comentado por aquí por el chat, José Manuel Rorro también, Javi Token, bueno, todos los que comentáis, a Montoya, José Acicier, bueno, todos los que estáis comentando por aquí, Silecom también, que comentabas del tema de Discord, todos, muchísimas gracias. Un abrazo gigante y nos vemos mañana a las 6 de la tarde, hora española, con el maestro José Luis Cárpatos, mi querido amigo, que vuelve al canal, que espero que en términos de salud le acompañe todo bien y que a partir de ahora pues ahí sigamos al pie del cañón todos, ¿no? Un abrazo a todos muy grande, nos vemos mañana a 6 de la tarde, hora española, espero que os haya gustado y coged fuerzas, que esta semana es intensa. Chao, hasta mañana, gente.